Eh, bueno, saludos Roberto. Hoy estamos usted y yo en la tercera tutoría de la asignatura Gestión de la Cadena de Suministros. La materia que vamos a ver muy interesante, central, importante. Quiero hacer una reflexión de cara a las APIs que recién acabo de revisar. Entiendo que ustedes vienen ya de una forma de análisis y una costumbre numérica con fórmulas, pero en la cátedra de operaciones y tecnología nos hemos dado la tarea de instaurar como una práctica el fomento de una de las habilidades globales, y esto es el pensamiento crítico. Sobre el pensamiento crítico quiero hacer una alusión. Algunos respondían en 4 o 5 en una página. No es cantidad, sino calidad. Y tampoco se trata de repetir lo que el número diga, sino en la interpretación del dato. Y precisamente en las tutorías es importante la participación. Me he dado cuenta en las consultas que hacen en los foros y en los diferentes correos que se están dando la tarea más de decir, profesor, ¿qué fórmula tengo que utilizar? Y en la vida real eso no funciona así. Menos ahora en estos tiempos. Y me parece oportuno dejar esta grabación para que la puedan repasar en el momento que tengan oportunidad, porque usted en un trabajo no le va a decir a una persona, a su jefe, mire, tengo que ir a buscar la fórmula que tengo que utilizar. Precisamente las tutorías son para evacuar dudas y si no, el tutor se da la tarea de explicar la materia que considere oportuna, central, para que usted tenga una radiografía, ¿verdad? Al haber tanta escasa participación, entiendo que cada uno tiene sus diferentes compromisos y responsabilidades. Sí es importante, por favor, que haga una reflexión profunda de entender primero los conceptos y las fundaciones que están en el libro antes de preocuparse por el tema de la fórmula. La vida no es una cuestión de fórmulas. Quería dejar esto como una manera de introducción porque me parecía muy, muy importante eh, por lo que he venido observando. Vuelvo a reiterar, nadie se ha acercado, ha tomado la palabra del tema del proyecto. Ya estamos próximos a entregar el proyecto. Y bueno, a veces pasa de que se han tenido que reformular proyectos luego de la primera entrega porque no se tomó el tiempo de poder reunirse con mi persona. Entiendo que ustedes no están habituados a esto. Esto no es tampoco una exigencia. Yo lo ofrezco como parte del valor del proceso pedagógico en el cual ustedes están inmersos conmigo. Y no es simplemente alguien que les contesta un correo o alguien que les revisa aquí tal y que les da realimentación, no, sino es alguien que desarrolla, profundiza y genera. Bien. Dicho esto, vamos a ver lo que tenemos por acá. Tenemos una agenda bastante exhaustiva, es bastante material realmente, varios capítulos del libro, con algunas páginas puntuales, como sucede en el capítulo 14. Y la guía de estudio en la parte 3 que ha sido planteada, trae algunos ejercicios muy simples, pero usted para hacer esos ejercicios, repito y reitero, necesita entender la materia, necesita entender lo que el libro le está diciendo. Y bueno, pues aprovecharemos, don Roberto tendrá una clase personalizada para él, porque está aquí presencialmente, entonces podrá eh, socavar todas las inquietudes que él considere necesarias. Bien, bueno, ya la primera parte planteado. Entrando en materia. La, en el capítulo 3 habla mucho sobre el cuadro de mando. Inclusive hicimos un foro de que era un cuadro de mando, de su aplicación en el contexto de la cadena de abastecimiento. El cuadro de mando integral es una herramienta de orden táctico, estratégico, que permite visualizar en diferentes contextos de una organización los objetivos
que se persiguen y su diferente interrelación. Una organización, como lo hemos dicho en varias ocasiones, y me parece que lo mencioné en la primera tutoría, es un conjunto, un sistema de partes que están entrelazadas unas con otras. Y así las cosas, la cadena de suministro es parte de una dinámica organizacional. Entonces, ¿dónde entra todo esto, lo del cuadro de mando? Bueno, es una herramienta que nos permite entender lo que está sucediendo en el ámbito financiero. Por lo general, en el ámbito financiero, las empresas se dedican a generar utilidad, ingresos y a minimizar sus costos y gastos en porcentajes ya previamente justificados y sustentados. Pero sí, en el tema de las finanzas se busca responder cómo tendremos éxito financiero. Óigame bien, en momentos de recesión hay empresas que no han logrado vender sus niveles de venta acostumbrados y han tenido que sintetizar, ahorrar, eh, recortar y minimizar el uso de los costos y gastos dentro de la organización. Pero al final del día una organización lo que busca es generar beneficio para los inversionistas y eso es precisamente lo que dice el recuadro en verde. Después de que se tiene una clara concepción de las metas y objetivos en el campo financiero, tenemos que ver al cliente. Hoy hay una conversación, cuando hablo sobre conversación, es lo que está desarrollándose en el campo de la academia y en el plano propiamente desde la práctica. Ya no hablamos de clientes, sino ahora hablamos de consumidor. ¿Quién es mi consumidor? ¿Y qué es lo que necesita? Pero cuando hablamos de ese cliente y ese consumidor, nos tenemos que enfocar en la generación de valor y recordar que el producto o servicio que la empresa ofrece está en función de una necesidad, de una demanda. La necesidad se traduce en una demanda. Entonces, por eso el recuadro en rojo lo que plantea es cómo la empresa es percibida o identificada por parte de los consumidores. Luego que ya tenemos claridad en los objetivos financieros, después se plantean los objetivos a nivel de cliente, viene todo lo que es los procesos internos del negocio. Mucho y una gran parte, me atrevo a decir, se encuentra la cadena de suministros. En tal sentido, hay diferentes estrategias, diferentes modelos de organización, como ya lo hemos abordado en la primera parte de la asignatura y en los diferentes trabajos que ustedes han tenido que realizar y bueno, y ahora con lo que van a presentar. Pero acá es cómo tener un modelo de gestión de abastecimiento que me permita tener lo que necesito para transformarlo en un producto y un servicio o un servicio y dárselo al consumidor. Eso es lo que tenemos que entender en los procesos internos del negocio y identificar sobre cuáles objetivos vamos a trabajar. Luego que entendemos los procesos internos del negocio, viene la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, que mucho se ve con talento humano. Eh, Más allá de aprendizaje y crecimiento, yo le llamo conocimiento, porque al final hablamos de personas, la persona tiene conocimiento. Y el conocimiento hoy, cómo ha sido gestionado y cómo se plantea de cara a la gestión de nuevos proyectos en el tiempo. Pero de igual forma también el conocimiento tiene que evolucionar como las personas. Entonces hay un tema cultural de por medio, de clima organizacional inclusive, uno podría plantear, pero también de la capacidad de observar y de entender cómo ese recurso llamado persona está en constante actualización para entender lo que el mercado necesita. ¿Y qué es lo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos? Antes las organizaciones se podían dar el lujo de brindar productos y servicios acorde a sus percepciones. Es decir, sus estrategias no eran centradas en el cliente o en el consumidor, o lo que bien se conoce como estrategias clientecéntricas. Hoy ya eso es una necesidad para el crecimiento. Entonces, esto es importante. Ahora, ¿qué es? Ya lo expliqué, para qué sirve también en cada una de las perspectivas. Pero en un plano integral,
es una radiografía de las principales acciones sobre las cuales la organización tiene que atender en el corto, mediano y largo plazo. Ahí no hay feudos, ahí no hay islas, simple y llanamente se ve la organización como un todo y cada uno de los departamentos y las personas tienen claridad dónde contribuyen, hacia qué objetivo, bajo qué enfoque, con acciones y específicamente metas eh, que puedan ser sencillas, medibles, adecuadas, debidamente limitadas en el tiempo. Eso también es importante. A veces creemos que una meta es, eh, no sé, voy a poner algo sencillo, cortar el zacate. Si lo trasladamos a la vida personal, ok, ¿cuándo corto el zacate de la casa? ¿De cuál casa? ¿De mi casa o de un familiar? Y si le establezco un día, ¿cuánto debería ser el tiempo que debería durar haciéndolo? ¿Y qué actividades tengo que realizar de previo? Bueno, comprar gasolina, preparar la máquina, tener la indumentaria correcta, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre esto no me voy a detener mucho porque básicamente ya en los foros de participación cada uno pudo realizar lo propio. Ahora, el texto sigue siendo interesante porque enfoca sobre las medidas de la actividad logística. Y aquí estamos hablando de desempeño para que las cosas sucedan. Precisamente por eso se le dice o se le conoce como fundamentales para una gestión eficaz. Ahora, aquí eficaz puede ser tan susceptible e inclusive eh, puede ser diferente de lo que cada uno de ustedes piense. Entonces, en tal momento es importante que usted caiga en razón y decir, bueno, para dejar la subjetividad de un lado, vamos a establecer, identificar qué entendemos como medidas de transporte, qué es lo que vamos a medir específicamente en ellas. ¿Qué notaba yo en sus explicaciones o en sus desarrollos, inclusive en la forma en cómo ustedes preguntan? Hablan sobre la generalidad. Hoy el mundo, en los términos de comunicación, necesita profesionales que puedan tener una capacidad de síntesis y puntualizar específicamente qué es lo que necesitan, sobre qué estamos hablando y poder generar empatía entre las partes. Eh, bueno, afortunadamente don Roberto pudo acceder a encender la cámara. Hay personas que no pueden encender la cámara por diferentes razones y eso es muy entendible. Pero en el mundo digital, en esta eh, sincronía que estamos viviendo en este momento, necesitamos estar más cerca y saber que las personas están interactuando, eh, ya sea a través de comunicación verbal o no verbal. Bueno, dicho esto, medidas de transporte. Vamos a enfocarnos en temas como, por ejemplo, de mano de obra, el costo, tiempo de reparación, energía, eso es importante, desgaste de las personas, 3, 4 días arreglando un camión. Entonces, ¿qué es más sencillo, reparar el camión o comprar uno nuevo? Entonces aquí podíamos analizar, bueno, depende de qué, de cuántas veces ese camión ha presentado el mismo problema, cuántos recursos se han tenido que utilizar para destinarlos a ponerlo en operación. Entonces se hacen análisis de costo-beneficio. ¿Me sigue siendo más rentable tener el camión en estas condiciones o comprar uno nuevo? Entonces esos son temas de escenarios que yo quisiera ir dejando en la mente en esta tutoría. Luego, en lo que refiere a las medidas de almacenamiento, básicamente, como su nombre lo dice, tenemos que identificar qué opciones se ofrecen eh, en términos de almacenar. Pero no es solamente aquí la infraestructura, sino es el movimiento de los materiales. ¿Cómo puedo yo reducir la mano de obra? Si tengo una infraestructura muy grande y está muy poco utilizada, o como comúnmente se llama, subutilizada, hay distancias
de recorrido que probablemente sean importantes. O puede ser que todo esté consolidado en un solo momento. Si fuera la primera, hay un desgaste mayor o se acelera la depreciación de los activos, de un montacargas, por ejemplo. Si no fuera tan larga la distancia y todo estuviera concentrado, el montacargas tendría un poco uso de energía y de esfuerzo, que también quisiera introducir esa palabra que es importante, el esfuerzo de realizar las cosas. Entonces, todas estas medidas de almacenamiento uno puede plantearlas. En el tema de las medidas de inventario, he traído una indicación, prácticamente se relaciona con los acuerdos de niveles de servicio en el tema de inventarios, pero yo quisiera dejarle la inquietud, como lo escribía en el foro, algunos muy puntual a raíz de las intervenciones, que entendamos que la medición del inventario se da en varios momentos, si hay una alta rotación, si hay una media rotación y hay una baja, pero tengo que definir qué para mí es alta. Eso lo define el giro de negocio y también el comportamiento del mercado. Y de igual forma, ¿cuáles son los costos que inciden en el inventario? Entonces, eso es parte de las medidas de la actividad logística. Ahora, cuando hablamos sobre el diseño y la implementación, es importante, como ya lo dije en la anterior diapositiva, ¿cuáles son esas medidas clave? ¿Qué es lo que realmente queremos medir que esté acorde a lo que las personas y la organización realizan? Ahora, cuando se habla sobre las medidas, ¿dónde se está almacenando la información y qué se están haciendo con los datos? Se tienen los datos en una hoja de Excel, que es lo que comúnmente uno ve en la reportería de los sistemas, una hoja de Excel para que pueda ser manipulada, pero ¿quién la está interpretando? ¿Quién la está entendiendo? ¿Quién está sacando provecho? Luego de esto, se tienen aspectos contractuales que es importante entenderlo. Por ejemplo, si se está contratando al personal adecuado con las competencias adecuadas para que pueda procesar y gestionar las actividades que inciden en una medida de desempeño logístico. ¿Qué pasa? Que a veces se contrata personal y este personal no tiene las habilidades y la empresa tiene que proveerlas. Eh, Muchas empresas no toman esa decisión y el costo aumenta y su productividad disminuye. ¿Por qué aumenta el costo? Porque si hay una persona que no está capacitada con conocimientos de avanzada en XY aspecto, eso siempre va a incidir en la calidad del servicio. También es importante algo que muchas empresas hoy lo están empezando a hacer en el marco de los objetivos del desarrollo sostenible, inclusive la sostenibilidad para las certificaciones especialmente, es la comunicación sobre lo que se desea alcanzar y cómo se va a alcanzar y quiénes van a ser los responsables. Pero esto tiene un elemento todavía más importante. Hay un sentido de identificación que debiera estar presente en todo momento. Es decir, yo como funcionario o colaborador de una empresa, me es sumamente importante conocer los estados o los resultados de desempeño para conocer en dónde estoy aportando o dejando de aportar. Y ahí crear un sentido de pertenencia y de vinculación y de, ¿por qué no decirlo también, de empoderamiento para la toma de decisiones según corresponda? En un mundo de alta incertidumbre, alta volatilidad, donde el fracaso es sinónimo de despido y no como de aprendizaje, la inseguridad crece a nivel individual y eso obviamente afecta la parte emocional. No sé si hasta aquí tienes alguna duda o vamos bien. Vamos bien, bro. Eso que mencionaba usted de que ahora el equivocarse es sinónimo de despido, me parece que quizás eso es lo que a veces limita tal vez la participación de los colaboradores más allá de Sí, lo que me toca, como dicen muchos, sí, porque si yo me aventuro en X o Y función por colaborar y
no la hice bien, todo el mundo me va a caer encima. Así es. Y hoy se están buscando más responsables que personas que logren solucionar cosas. Entonces es Correcto. más fácil buscar a un responsable que generar posibilidades, ¿no? Y así Exacto. eso evita que las personas quieran tomar decisiones en el tiempo. Ujú. Ahora, cuando hablamos sobre cómo diseñar temas de almacenamiento, y esto sí puse en paréntesis porque es central a esta conversación. Primero, no se puede diseñar algo que no se conoce o se cree conocer o se cree conocer a lo interno, más no el comportamiento del mercado, porque recordemos que el almacenamiento simple y sencillamente es el resguardo de materiales, de bienes. Usted puede generar o comprar o alquilar un espacio de 20.000 metros, puede que le sea suficiente por un tema de empírico, conocimiento de negocio, más en la realidad actual existen formas claras y técnicas de cómo establecer cuánto es el metraje que se necesita dependiendo de los giros de negocio, ¿no? Entonces, en tal momento es importante entender que el almacenamiento y la distribución siempre van a incidir en los resultados de la cadena de suministros, por ende, en la gestión empresarial y se van a ver reflejados en el cliente o en el consumidor. Ahora, se habla mucho, el libro lo menciona como compensaciones, hay otros textos que se encuentran como balances. Y lo que se busca es precisamente un equilibrio entre el espacio, la mano de obra que va a estar ahí inmersa, el tránsito, la cantidad de personas, la capacidad esperada. Yo puedo tener una capacidad teórica, pero también hay una capacidad real, que son dos cosas, si bien relacionadas, pero ya en la práctica son diametralmente opuestas en algunos momentos. Y por eso a mí me da mucho temor que hoy en día hayan estudiantes que estén más preocupados por lo que dé un resultado y no por el entendimiento y el pensamiento de las cosas y de dónde vienen. Ahora, el tener mucho espacio no siempre significa que usted sea una empresa más fuerte. Culturalmente en Latinoamérica siempre se ha pensado que el que tiene más espacio tiene mayor poder económico o mayor poder. Si vamos a una organización, antes habían organizaciones con diferentes tamaños y por lo general el que tenía mayor tamaño de oficina se consideraba el que tenía una influencia importante dentro de la organización y por ende se buscó la normalización del metraje, las distancias, los recorridos y la movilidad. Bueno, eso es importante. Ahora, también el texto habla sobre las ubicaciones en los estantes, ¿verdad? Que en inglés el acrónimo es los SKU y prácticamente la unidad que se mantiene en el inventario. Eh, busca dos momentos, es decir, hay el estante fijo, que usted sabe que siempre va a estar ahí, siempre. Entonces facilita lo que es el time to market o la entrada al mercado del producto o el servicio, ya sea si usted tiene una empresa que es distribuidora o comercializadora. Pero cuando usted tiene ubicaciones en estantes variables, probablemente si usted lleva un estricto, dependiendo del control que maneje de su eh, planta física, el sistema, por ejemplo, le puede decir que en el estante 2 hayan computadoras y no estén las computadoras ahí, se encuentre usted guantes. Entonces, en lo que la persona tiene que devolverse y empezar a indagar los movimientos que se dieron y demás de los materiales, o por diferentes razones, porque sucedió un imprevisto, o el material requirió un almacenaje distinto, un resguardo distinto, etcétera, etcétera. Pero esas bitácoras, llevarlas al dedillo, como decimos en el argot popular, requieren tiempo, esfuerzo y energía. Y no todos la llevan adecuadamente. Entonces, en mi caso, espacios pequeños, justo a tiempo, me gusta mucho.
es una planificación que tiene un alto apetito de riesgo. No hay aversión al riesgo, sino más bien hay una búsqueda de riesgo. Pero tiene muchas ventajas porque los costos asociados de mantener disminuyen dramáticamente. No por nada hoy vemos también que hay empresas que se dedican al almacenamiento y distribución. O sea, en su empresa usted lo produce, pero llega un camión y se lo lleva y se lo guarda a otro espacio por un fin mensual, donde usted tiene derecho a tener N cantidad de paquetes o de cualquier tipo, ya sea puedan ser congelados, temperado, el material, etcétera, etcétera. Ahora, otra de las grandes preguntas que se ha venido hablando en el campo de la logística es, ¿necesito una planta horizontal o vertical? ¿Por qué resulta más barato construir verticalmente que horizontalmente? Bueno, creo que las razones son muy obvias. Horizontalmente usted ocupa más terreno. Verticalmente ya hay espacios modulares o materiales que son prácticamente de armado. Entonces el tiempo de puesta en operación se reduce. Hay muchos beneficios derivados del tema. Acá sigue siendo fundamental, bueno, ¿qué es o cuál es el giro de negocio de la empresa? Y sobre ello entender las responsabilidades que tendrá en el corto, mediano y largo plazo. Cuando tengas alguna duda, pues sin temor alguno, por favor, Sí, claro. mencionarla. No hay, Inclusive también, no hay algo, ajá, digamos, como a la medida para todas las empresas, sino que cada quien, como lo mencionó usted, con su giro de negocios establecerá si les conviene más una horizontal, una vertical, tener su almacenamiento dentro de la misma planta o contratar una empresa para que lo almacene. Entonces eso ya dependerá del giro de negocio claro, y de los costos también, el y de los presupuesto que costos, se claro, tenga. muy importante. Ahora, por ejemplo, hay empresas tecnológicas que pueden construir ya espacios grandes o espacios verticales a partir de máquinas de 3D. Y eso, si bien usted puede decir, pero eso no es más caro que la mano de obra. Bueno, ahí no tenés que pagar seguros, no tenés que pagar muchas cosas. Quizás Así es. personal sí, pero a una escala menor. Sí, no va a ser lo mismo, ¿no? Y de nuevo, ahí es donde cobra y reviste una especial importancia tener análisis de costo-beneficio, de la mano de análisis de costo de oportunidad, ¿verdad? Ahora, continuando con el tema de las consideraciones para el diseño del almacenamiento, como vos puedes ver, ahí están cuatro más. Primero, las funciones de recolección de pedidos contra la reposición de existencias. En los almacenes, cuando vos visitas alguno, eh, hay que recordar que a veces las empresas, por falta de recursos, una persona recibe y entrega a la vez, pero hay una demora con el cliente o el consumidor, ¿verdad? Hay empresas que logran manejarlo mejor que otras. Ahí hay que plantear estudios de tiempos y movimientos para que las cosas funcionen. Sin embargo, bajo un raciocinio de hechos y datos es lo que dará eh, la mejor estrategia de gestión organizacional dentro del almacén. Si tiene que haber una jefatura o con su líder técnico, cómo van a ser las decisiones, quién las va a tomar, etcétera, etcétera. Otro aspecto que se cree necesario es el tener sistemas para el manejo de los materiales o el tema de alojamiento o almacenamiento. Vean, hay personas o hay empresas que tienen un sistema para el inventario y otras para el transporte. En mi caso, yo no quiero, no tengo por qué hacerle publicidad gratis a empresas, pero ya hay paquetes hechos que son adaptables. Recuerde que el sistema ingresa o obtiene información a partir de que alguien Los alimentos. le da ese,
oro para procesar la información, pero si la persona no sabe lo que está digitando y cómo lo está digitando, más bien puede ser contraproducente. Conozco muchos casos donde se han hecho inversiones altamente importantes, ¿verdad? Óigame bien, altamente importantes, y han dicho, no, llevamos 6 años y lo único que hemos tenido es pérdida, porque el sistema nos costó un monto. Las personas no están abordándole de una forma correcta. Tenemos quejas, tenemos reprocesos, el sistema a veces se queda saturado, tenemos que volver al papel. Bueno, un claro ejemplo es lo que sucedió con los hackeos en el Ministerio de Hacienda y en Salud, eh, respectivamente. Entonces, no es una cuestión que usted diga, vea, el sistema viene a resolver las cosas por sí mismas. No, 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 no. Eh, si usted tiene información poco clara y poco contundente, el sistema más bien lo que va a llegar es a confundir y va a entorpecer toma de decisiones, por ejemplo, como el movimiento de los carros, la cantidad de transporte requerido, las horas de salida, la programación, todas estas variables que son fundamentales. Cuando hablamos de espacio, también tenemos que ponernos a pensar, ¿queremos pasillos convencionales, estrechos o muy reducidos? Hoy hay soluciones que están planteadas en función de rodines, donde usted puede mover los estantes, ¿verdad? Con, precisamente con un rodín. ¿Qué se ha visto que ha venido sucediendo? Que las personas por el corre-corre mueven el estante en rodín y no lo vuelven a colocar en la posición correcta. Entonces, a la hora de buscar el producto, en el inventario, en el sistema, no se logra ubicar por cuanto el estante fue movido. Entonces, al moverse, no hay forma de precisarlo. Entonces, hay que buscar manualmente, uno por uno, cómo poder eh, tener el material que se necesita y que debe ser preparado para su distribución o puesta en el mercado. Vamos a ver, y esto sí es importante, también cuando se hacen desarrollos de almacenamiento, se piensa en metros cúbicos. ¿Usted sabe lo que es metros cúbicos, Roberto? El metro cúbico, yo tengo con lo que más maneja uno es como el metro cuadrado. Ajá, correcto. ¿Y el metro cúbico? Pues, cúbico, sí se lo veo. Metro cúbico, le voy a decir, si me lo permite. Claro. Metro cúbico lo que dice es, un segundito. Claro. Metro cúbico lo que dice es la cantidad de almacenamiento que usted tenga verticalmente. Esa es la medición de metros cúbicos. Entonces, en ese sentido, aquí es donde usted se pone a pensar, bueno, eh, usted quiere un eh, almacenamiento donde usted aproveche el espacio hacia arriba. Por eso usted va, por ejemplo, a PriceMart, o antes lo que era Walmart tenía un poco de eso, pero bajaron el tema de los estantes a raíz de unos accidentes que hubieron, pero PriceMart tiene productos en estantería. EPA también, EPA al final del día es un almacén que vende, una ferretería tipo almacén, como una bodega. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que si usted plantea el hecho de decir, bueno, ¿cuál es la cantidad de material que puedo tener, que quiero tener, y cuánto me cuesta eso? Eso es fundamental. Y volvemos a la primera lámina. Si usted tiene claro eso, entonces usted va a poder definir sus propias métricas y sus propios niveles de rendimiento. Ahora, hay otras áreas que el libro menciona que es importante reconocerlas, que son distintas al almacenamiento. El área del personal que va a estar ahí, el área del equipo de transporte,
La colocación o almacenamiento temporal, eso es cuando usted lo mueve de un lugar a otro y se le llama el lugar de alistar y después pasa al despacho. Ese despacho tiene, por ejemplo, algunas plataformas, unos montacargas. ¿Dónde va usted a tener las paletas, por ejemplo? Dentro o fuera de las instalaciones. Va a tener oficinas, las personas no van a trabajar en medio de tanto movimiento por un tema de salud ocupacional. Si hay mercadería que sufre algunos daños, ¿dónde la va a tener? Y las áreas de empaque, etiquetado, residuos valorizables y no valorizables. Eso también es importante. Por lo general, también dentro de las áreas de almacenamiento hay espacios donde tienen los materiales para mantener ese almacenamiento. De limpieza, las escobas, las handheld que se toman donde está para la toma del inventario y que reconoce el equipo, etcétera, etcétera. Ahora, cuando hablamos sobre las operaciones de almacenamiento, bueno, ya creo que a este punto y momento de la conversación es más que claro el hecho de poder entender la productividad que se tiene al interno. ¿Qué tan productivas son? Ok, ¿cuántas cajas puede preparar una persona? ¿Cuánto el uso del montacargas? ¿Cuál es el retorno sobre la inversión de los activos? Ok, estamos gestionando y preparando el material para la salida del almacén en no más de 5 minutos. Eso es un super tiempo. O estamos durando 40 o 50 minutos. Y aquí alguien puede decirme, bueno, profesor, depende. Claro que depende. Pero si usted no establece una meta de trabajo, la gente va a trabajar a su propio ritmo. Y eso para usted téngalo presente que se va a ser simétrico a una bolsa donde usted le esté llenando un montón de dulces y esos dulces le van a costar plata después pagarlos. Bien, luego también las paletas enviadas por persona. Aquí a veces se habla per cápita o hay algunos otros textos que hablan por grupos de trabajo, por tipo de material. Eso es interesante verlo como parte de las estadísticas. ¿Cuánto en el tema de transporte o almacenamiento? Por eso le hablaba, hay una cantidad o espacio de almacenamiento teórico, otro es el real, y de ese real hay uno que se llama el ejecutado. Entonces tú puedes sacar brechas interesantes y decir, bueno, compré un terreno de 25.000 metros, donde 20.000 metros son para almacenamiento, yo solo estoy utilizando 5.000. ¿Qué hago con los otros 20.000? Y ahí es donde las organizaciones hoy en día tienen que pensar en reinventarse en cuanto a sus portafolios de productos y servicios se refiere. Otro de los temas que quiero hablarle, eh, Roberto, es sobre el tema de los materiales peligrosos. En muchos almacenamientos, no decirlo que todos, hay unos que se dedican más o se han especializado en el resguardo de materiales, por ejemplo, químicos, físicos o biológicos, que pueden ir o atentar contra la salud de una persona y precisamente por eso el Ministerio y la Dirección General de Aduanas tienen claridad sobre cómo tienen que resguardarse, bajo qué condiciones, los materiales, el equipamiento que la persona tiene que utilizar para su manipulación y demás. Pero de igual forma hay una operación y una gestión de por medio. Y usted como futuro gerente de la cadena de suministros de una organización, pero que así sea, tiene que tener claro que usted tiene que buscar dos aspectos muy puntuales, rapidez y uso eficiente de los recursos, que al final eso se traduce en costos. Si usted hace un uso adecuado de sus recursos, sus niveles de costos no deberían tender a aumentar. Y si hay una tendencia de aumento, hay una justificación clara. ¿Qué es lo que pasa? Que hay gerentes que no le prestan atención a sus niveles de inventario o al manejo del inventario y cuando van a comprar
muchas veces compran lo que ya tienen. Entonces hay una duplicación de la inversión. Y eso va Pues muy... Ajá, como bien lo menciona usted, entonces no, el inventario no lo vuelven a ver o no vuelven a ver los reportes o no vuelven a ver algo porque sí. si usted está a la corriente de su inventario, no deberían pasar ese tipo de cosas. Y también porque no les está causando ningún dolor. Hay una historia de una persona que me la contó porque lo hizo y fue cierto, me enseñó las imágenes. Decía, mira, Jack, yo estaba en una empresa donde no se entendía eh, la importancia del inventario para la organización. ¿Qué hice? Agarré el inventario y se los puse en los parqueos de cada uno de los 4 gerentes. Cuando llegaron los gerentes a parquearse, ¿verdad? Encontraron el inventario. Claro, hubo un destello y todo un problema contra esta persona, pero al final del día, ¿qué es lo que usted saca de la anécdota? Que los tuvo que incomodar, les tuvo que incomodar para que les prestara atención. Pues lo volvieran a ver. Exacto, pero también hay que ser más detallado el análisis por cuanto ahí hay una gestión que involucra la parte financiera de quiénes están a cargo de ese inventario. No sé si vio algo que me pareció insólito, solo en Costa Rica pasan eh, las cosas. Hoy tenía una conversación con una persona y le decía, bueno, eh, en Costa Rica puede pasar de todo y siempre pasa de todo. Sí, Entonces le decía yo, para unos puentes que se iban a utilizar en un determinado lugar, no se podían utilizar porque la persona que estaba a cargo de ese contrato ya había fallecido. Salió a la luz pública, inclusive el caso. Entonces ahí es donde usted dice, bueno, si estamos en una condición así, ¿verdad? De tan nefasta gestión, significa que ese material tiene años de estar ahí, ha perdido propiedades físicas, eh, capacidad de uso, vida útil, y lo seguimos pagando todos nosotros. Entonces, los inventarios a veces creen como no una fuente de dolor, es una de las principales fuentes de dolor dentro de las organizaciones. muy Otro de los, importante perdón, lo del dolor, eso yo creo que eso es lo que mucho de la función pública, mi criterio va en eso, no, de la de gestión privada todavía lo tiene un poquito más claro, pero no todos, no todas las industrias. sí, Pero, bueno, pero pero como no, decime, con lo por que no lo favor, cuento, como dice el dicho, ¿verdad? sí. ¿Pero qué me ibas a decir? ¿Qué estabas Eso diciendo? es, sí, con la función pública me parece que eso es muy dado de que, de como es plata que en teoría piensan de plata que no es mía, plata que sea como sea y aunque sea mágicamente va a volver a aparecer. Entonces no sé si los controles o, o no son tan rigurosos o se han encargado de no hacerlos tan rigurosos para obtener, no sé, ciertos beneficios o simplemente no hacer su trabajo. ¿No? Es que complicado, ¿verdad? Es que de nuevo, va mucho en lo que es una cultura donde no se han medido resultados claros y contundentes, pero no todos son así. Hay No, funcionarios públicos que están muy abocados a su trabajo, pero somos dados a, como bien usted lo plantea, a medirlos a todos por igual. Eh, correcto. Aquí tenemos una persona. Hola Ricardo, no lo había visto, disculpe. Sí vi que entró, pero no, como tengo nada más mi imagen puesta, ¿cómo le Bueno, va? buenas tardes, compañero, profesor. Buenas tardes. Hay un dicho, bueno, entré ahorita tarde, van a disculpar. Hay un dicho que es ciertísimo y muchos años de estarlo escuchando, ¿verdad? Que lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Y casi siempre es como el de la, bueno, porque es donde más se ve realmente, donde más yo tal vez lo he notado, en la parte de la función pública, ¿verdad? Y vemos los almacenes de policía de tránsito con todo el montón de patrullas, tal vez no tan viejas, pero botadas ahí por uno u otro repuesto y así un montón de
de situaciones que hemos visto, ¿verdad? Pero también eso llega a suceder por la cantidad de tramitología, ¿verdad? Que requiere las compras a nivel estatal. A nivel privado, sí he estado vinculado más a nivel privado realmente, y es una de las partes que más se cuidan. Y se dan muchísimos vicios en en la parte de la cadena de suministros, ¿verdad? Como las compras de emergencia, las compras de urgencia, donde más bien ahí es donde se incurre en comprar duplicado, ¿verdad? Porque se requiere una compra inmediata cuando realmente no se revisa primero en la bodega, justamente. Así es, o inclusive ahora que estamos utilizando en el país el sistema SICOP, que buscaba eh, poder mejorar la gestión de la compra pública, se han encontrado deficiencias porque se compran cosas que ya tenían otras organizaciones y no se reportan o no hay economías de escala en lo que es la gestión de la compra. Eh, Ricardo está pensando comprar tubos que trabajan en la IA, Roberto también, que trabaja en COPER, y este servidor también que trabaja en otra parte de la IA. Y estoy diciendo esto como un caso ficticio. Aclaro, por aquello de las dudas, porque no es un caso real, sino es un caso ficticio. Tomo como ejemplo estos nombres, una referencia. Pero como ninguno de los tres nos conocemos ni nos hablamos, cada quien plantea la compra y se hace un cartel. Pero cuando nos damos cuenta, llega a Sicop, entonces Roberto necesita comprar, Ricardo también y Jack. Ahora Sicop evita que los tres compremos al mismo tiempo, sino que nos pongamos de acuerdo. Pero el tiempo de ponernos de acuerdo, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto les cuesta? Y tal vez Ricardo ocupe los tubos porque tiene que hacer una reparación importante ya debidamente programada en su calendario de trabajo. Y Roberto de igual forma para reparar algo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si bien hay un tema de temáticas asociadas a la logística, siempre va a estar la persona y la cultura inmersa. Y eso no se puede evitar. Los quiero invitar también a leer sobre habilidades globales. Es un tema importante para el siglo XXI. Ayer precisamente hablaba de, de eso, eh, y es, bueno, cómo o cuáles son los conglomerados de habilidades globales. Es más, voy a pasarles el vínculo, si tienen gusto. No es obligatorio. Ya voy a regresar, nada más es para poder copiar acá el vínculo. Esa conferencia, profesor, quedó grabada ayer o no, no quedó grabada. Lastimosamente no pude matricular sobre la hora porque realmente se me complicó hacerlo antes por el No, tema no, no. laboral. Sí, sí quedó grabada. Precisamente por eso quiero aprovechar para pasarles el vínculo. Es un tema que usted dirá, pero profesor, esos aspectos ya los conocemos. Solo que invitarlo a que la pueda repasar, la pueda entender. Acá está, voy a poner. Ahí está en el chat de la presente conversación. Ya le exterior desplegado. Y ojalá la puedan revisar, que tiene aspectos considero valiosos y que pueden ser oportunos para su formación. Bien, y luego están las condiciones de seguridad. Claro está el tema de qué tipo de colaborador, con cuáles competencias, qué edad queremos contratar. Personas entradas en edad tienen ventajas y tienen desventajas. Las jóvenes también tienen ventajas y tienen desventajas. Entonces hay que hacer un análisis muy detallado sobre el tipo de colaborador que se pretende y los vehículos también que se van a utilizar en el tiempo. El tema de las operaciones del almacenamiento. La seguridad en los almacenamientos. Bueno, tenemos qué pasa si tenemos una carga en reposo, es decir, que no se mueve. Inventario con una alta, no, perdón, con una baja rotación. Ya lo expliqué, pierde vida útil, sus características empiezan a desaparecer. Como la canción, nada es para siempre. Así es igual los materiales.
y están más sujetas a que se las roben, que el calor las descomponga, que la humedad las haga putrefactas, haya vandalismo, que puedan convertirse en material combustible, por ejemplo, cable, poliéster, parte textil. Entonces, en la seguridad de los almacenamientos, no es solamente la instalación física, y esto es algo que quiero reiterar nuevamente, sino es a quiénes estamos contratando y por qué. Un tema también que a veces pasa desapercibido y traía a colación es, entre más veces se manipule un envío o se manipule un producto dentro del inventario y en almacén, es decir, que pase por muchas manos, con muchos procesos de revisión, a veces hay muchos excesos de control, están más sujetas a que se dañen o a que se pierdan algunas unidades. Por más cámaras que usted tenga, las cámaras no es 100% efectivo. Resulta preventivo y estar garantizando algunas cosas, sí, pero a veces es más oportuno, dígame bien, eh, es más oportuno la posibilidad de tener gente confiable. Esa es la regla de los negocios. Preguntas hasta acá. De momento, para mí todo claro. Ricardo, ¿usted? Había una situación importantísima, profesor, que me recordó hace unos meses en otro curso, aparte de producción, donde el ejercicio principal, el proyecto principal era mapear una empresa. Bueno, evidentemente lo hice en la empresa donde trabajaba, ¿verdad? Donde se marcaban propiamente los tiempos en cada operación, ¿verdad? Para agilizar o para buscar la mejora, ¿verdad? Que es como usted lo menciona, ¿verdad? Al fin del día, ¿verdad? Que es la mejora realmente. Es interesantísimo porque este curso viene como a englobar muchísimo de porque también está la parte de seguridad ocupacional, ¿verdad? Que es fundamental, ¿verdad? La parte de almacenamiento, que también nos indica que digamos, el tipo de almacenamiento que tenemos que aplicar, ¿verdad? Para evitar esos daños, para evitar esas compras. Sí. Rápidamente recuerdo una tarima que andaba bailando en el almacén. Era un producto que se movía una vez al año y cuando se iba a mover, todo despuntado, todo empolvado. Me parece que mal comprado en su momento porque, digamos, usted no, si se utiliza solo una vez al año, ¿para qué lo vas a comprar con 6 o 8 meses de anterioridad? Claro, Pero son cosas que uno se viene a dar cuenta ahora con la aplicación del curso, ¿verdad? así es. Y eso veremos mucho en la parte de lo que viene hacia adelante. Vamos a tener una pausa activa de 7 minutos y regresamos. Estirarnos un poquito, ir a tomar un vaso con agua, traer un vaso con agua, etcétera, y después continuamos. 7 minutos. Yo les diré, por favor. Seguiremos acá en vivo y a todo color.
Bien, continuamos. ¿Listos? ¿Listos? Muy bien. Ok, ahora vamos a hablar sobre el tema del empacado y el manejo de materiales. Si bien estas son actividades que están altamente tecnificadas, las características del producto influyen muchísimo. Por ejemplo, cuando usted va a comprar un producto, se fija en la etiqueta. Eh, la etiqueta tiene que decir a qué temperatura se debe guardar, si ocupa algún, debe estar en el congelador o debe estar en la parte del refrigerador o debe estar al aire libre, pero las pasamos desapercibidas. Ustedes leen la etiqueta de las cosas que compran. Pocas veces, la verdad. Usualmente sí. Usualmente sí. Y la pregunta es, ok, usted la lee, pero ¿y la pone en práctica inmediatamente? Hay unas que realmente son como evidentes, ¿verdad? Bueno, cuando son congelados o solo refrigerados es algo evidente, ¿verdad? Pero tal vez muchas veces no ponemos atención tal vez a pienso ahorita en la alacena, ¿verdad? Que es lo más común que uno compre sin pensar en el trabajo, ¿verdad? Digamos, ahí sí no necesito yo guardar temperaturas, pero en la alacena tal vez muchas veces uno no preste atención a que es mejor guardar un refresco en la refrigeración, aunque venga empacado y se lleva al vacío, que meterlo de una vez a la alacena, ¿verdad? Tal vez se me ocurre, tal vez como ejemplo, igual este, la canasta básica, ¿verdad? Que uno posiblemente todo lo guarde en la alacena y puede conservar algo en mejores condiciones y lo guarda refrigerado, ¿verdad? O en una condición más seca, tal vez. Sí, es verdad lo que usted bien está mencionando, pero el tema es, y es algo que ha sido altamente discutido, si lo fuera tan evidente, ¿para qué la etiqueta? Entonces, hoy hay un concepto que seguro lo han escuchado que se llama la deflación, y es que los productos se desarrollan, se empacan en menor cantidad, pero valen lo mismo. Haga el ejercicio con el atún. ¿Usted come atún? Probablemente que sí, es una fuente importante. Pero yo le quiero preguntar, ¿usted se ha dado cuenta que ahora los atunes vienen en menor cantidad? Las pastas vienen en menor cantidad. El arroz viene en menor cantidad. Eh, Usted puede decir, no, pero sigue siendo la misma bolsa. Haga usted el ejercicio y después me cuenta. Pero la deflación sí es algo claro que viene sucediendo en el mundo y no solamente en el mundo, se utiliza como una estrategia para no impactar el bolsillo de las personas. Eh, Ahora, ¿por qué se da la deflación? Cuando no hay capacidad productiva por dos periodos económicos consecutivos, entonces el país tiene que generar estrategias para poder bajar el impacto de la inflación. Cuando hay inflación, por ejemplo, los bancos centrales suben las tasas de interés. ¿Para qué? ¿Qué hace usted cuando le suben la tasa de interés? ¿Sigue comprando o deja de comprar? Deja de comprar. Deja Muy de, probablemente, ¿no? deja de comprar. Entonces, eh, usted lo que busca es que la gente pueda mantener un nivel de vida tal cual, sin que se vea más afectado, o eh, es una de las estrategias, es una de las acciones, pero se da, como lo decía ahora, cuando hay dos o más periodos consecutivos donde la economía se queda estancada y el desempleo aumenta, las empresas tienen que tomar acciones. Y una de ellas es eh, dar menos producto por la misma cantidad.
Porque si no, imagínense, hoy un aumento vertiginoso en la canasta básica. ¿Usted lo aguantaría? Yo creo que nadie. A uno que le gusta un poquito leer, lo invito a que vaya y vea el aumento que está proponiendo la ARECEP en el combustible. Gasolina super, 100 colones más. No sé si sabía. Creo que sí, algo había escuchado, que la verdad es que iba a proponer un aumento. Sí, es el regalito que nos espera ahora para inicios de agosto, realmente. Claro. Y eso, El diésel es la fuente de la industria y va para arriba otra vez después del alegrón que nos dieron. Otra vez va a alcanzar los 1.000 colones, ¿verdad, litro? así es. Entonces, otra de las cosas que no sé si se prestaron atención, y aquí estamos metiendo clases de macroeconomía y microeconomía, pero son importantes en una asignatura de cadena de suministros, es que los rendimientos en el ROP fueron muy contundentes. Dependiendo del banco, eh, la ley o la normativa les permitió a las diferentes entidades poder invertir en el extranjero un porcentaje, 20%. Se vino la guerra con Ucrania y Rusia, nadie lo previó. Cuando sucede, nos damos cuenta que las tasas de interés se disparan. ¿Qué tenían que hacer? Lo que hicieron las operadoras, bueno, vender esa deuda. Pero si a mí me costó 1.000, usted no me la va a comprar por los 1.000. ¿Usted qué me va a ofrecer? 850. Usted tenía una ganancia. Y eso fue lo que pasó. Y ese diferencial es lo que nos está impactando hoy. Ahora, conversaba por la tarde con alguien y yo le planteaba, bueno, ese es un efecto, está bien, pero ¿y qué hacemos si no estamos produciendo internamente? ¿Las pensiones las podremos seguir sosteniendo? Yo creo que no. Y la cadena de suministros hoy siempre ha sido crítica, pero hoy se vuelve más crítica todavía dentro de las organizaciones. Eh, Poco comprendida, poco entendida y poco valorada, inclusive. Entonces ahí es donde yo quisiera dejarles esta inquietud que me parece sumamente importante, por favor, que ustedes puedan entender la criticidad. ¿Por qué me he detenido con esto? Vea que hablamos sobre empaques, características. Esas características dependen de materias primas. Esas materias primas hoy se han visto comprometidas por la guerra entre Ucrania y Rusia. ¿Cómo afecta eso? La decisión de compra, ¿cuánto debo comprar? ¿Puedo traer la misma cantidad que siempre he traído? ¿Tengo la capacidad de almacenamiento? Si mis niveles de inventario disminuyen o mi capacidad de compra baja, ya no voy a necesitar los 1.000 que necesitaba antes. Ahora es probable que necesite 500. ¿Y qué hago con los 500 ociosos? Viene la reconversión del negocio. Ahí es donde la tecnología juega un papel importante. Los almacenamientos hoy se pueden convertir, o los empacados y el manejo de materiales pueden convertirse en los almacenes fiscales o los almacenes privados y públicos, que ese libro también lo plantea, en centros de resguardo para pequeños y medianos empresarios. Entonces, el almacén de su empresa puede convertirse en un negocio logístico solamente, esa pequeña dos actividades, la parte de almacenamiento y distribución. Obviamente a partir de plataformas tecnológicas que incidan en el tema de comercio electrónico. ¿De acuerdo? Ahora, en el tema del empacado y el manejo de los materiales, son tres temas importantes. Cuando usted viaja o lo transporta un material de un país a otro, en el contenedor y demás, afuera se especifican cómo debe manejarse. Entonces, precisamente por eso cumplen tres aspectos muy puntuales: promover, proteger y la identificación del producto cuando pase por aduanas. En el etiquetado, la medida exacta. Hay empresas que le dan la importancia o no le dan la importancia. Eso no, eso es
irrelevante. Usted, como futuro gerente de cadena de suministros, tiene que ser enfático en que el etiquetado es clave. Primero, es un elemento diferenciador en términos competitivos con respecto a otros productos. Si el etiquetado es correcto y presenta características en función de bienestar, de alimentación, de nutrición, en el campo de la salud, específicamente estoy enfatizando un ejemplo, las personas con algún padecimiento o una afectación van a buscar productos específicos. Es decir, entre más usted diga el beneficio de su producto, más llamativo se va a convertir. Vea usted los productos, hay algunos productos congelados que resaltan los beneficios en el tema de la salud. ¿Por qué? ¿Por qué creen que es así? Más hoy. ¿Por qué creen que es así? Eso tiene una razón. ¿Por qué creen? No todos, por favor. Tal vez para batear un poco, profe. No, como batir. Este, imagino, tal vez por el tema de que, bueno, la salud hoy en día se toma como una prioridad, ¿verdad? La vida fitness, entonces promueve, desde mi punto de vista, creo, la vida fitness promueve que, las empresas que dedican a realizar de su giro de negocio sea alimentos, ¿verdad? Resaltar que bajo en tanto de grasa, bajo en tanto de esto, bajo aquí, para que la gente diga, es el ingrediente que necesito para hacer la dieta. Imagino, tal vez por ahí anda el asunto, porque es lo que le llama a uno la atención, tal vez. Sí, pero hay otro aspecto, aparte de eso que acabas de decir, que es importantísimo, ¿verdad? Hay otro aspecto que todavía es más fundamental. La Organización Mundial de la Salud dijo que las principales afectaciones hoy son el estrés que desencadena la depresión. Cuando hay estos dos elementos se combinan, inciden en el sistema inmunológico de las personas. Es decir, las defensas bajan. Y ahí es donde se empiezan a somatizar y se empiezan a crear enfermedades. Entonces, el ejercicio, el fitness, la comida saludable son trascendentales. Libre de grasas es trascendental. Gluten free es trascendental. Y así pudiéramos hablar de otros. Luego, se habla sobre la prueba y la supervisión del paquete. ¿Por qué esto es todavía también importantísimo? Cada paquete o cada unidad de lo que sea tiene un código. Ese código es como decir la cédula entre ustedes y yo. Y lo que dice es, si ese producto que está por un lote con un código, que ese lote determina N cantidad de unidades, tiene un problema, se puede identificar y se puede trazar. Por eso, por ejemplo, cuando sucede algún problema no algún problema, a un desperfecto, un producto se desarrolló en mal estado, con alguna materia prima que no era adecuada, el Ministerio de Salud gira una instrucción junto con una empresa para poder identificar ese lote y las diferentes unidades. Ahí están las cédulas. Entonces se sabe en dónde se distribuyó, en qué supermercado, si fuera el caso, o tienda de conveniencia, y si ya fue adquirido, tener una idea de la demografía donde puede estar y las eventuales afectaciones que inciden en la toma de decisiones. Y todo eso tiene que ver con la cadena de suministros. Como hace poco que pasó ese problema con las fórmulas, esas fórmulas enterales que dan en los que dan en la caja y que venden en los supermercados, que tuvieron que retirar varios lotes, no solo Sí, acá, y en los que, Estados Unidos también. que eso me pareció algo todavía, vea, eso me parece, bueno, ya hemos tenido ejemplos con medicinas, ¿no? Pero ya que incida el tema de la fórmula hacia los niños, me parece algo, eh, bueno, voy a cambiar de opinión. Esto es Costa Rica, aquí puede suceder cualquier cosa. Pero sin embargo, precisamente ustedes ahora
en una cátedra de alto nivel están llevando una asignatura, por lo menos esa es mi idea, de poder brindarles una asignatura no teórica, de by the book. Sería muy aburrido solo hablar de lo que dice el libro. Entonces hay una combinación de la vida real, de la tecnología, de la práctica, y que ustedes puedan entender la asignatura, su importancia que tiene. Vemos temas de estrategia país, de estrategia empresarial, de incidencia social, de incidencia económica, y todo eso a través, por ejemplo, de un empaque. Toma de decisiones gubernamentales. Entonces, por eso les hacía la pregunta, ¿cuánto le damos la importancia al empaque? Profesor, y gracias a eso, digamos, realmente, aunque digamos que esto es Costa Rica, ¿verdad? Porque así lo etiquetamos y lo etiquetamos todos propiamente, ¿verdad? Cuando sucede algo así, gracias a eso, digamos, se puedan dar cuenta y se retiran los productos. Si hay una afectación en la población, pero sí hay manera de poder resolver y poder caer donde está el efecto y decir el número de lote de tal a tal, por favor devolver. Lo vemos en la industria automovilística, ¿verdad? También viene cierta marca y recogió todos los carros de esa fecha porque hay un problema con un bombillo o algo así, se me ocurre. Cualquier sea la situación, pero esa trazabilidad permite justamente que se pueda dar. Unos años atrás, eso no, digamos, se fue malo y quedó malo y allá como les vaya, ¿verdad? Sí, y eso es algo que usted dice que es tan cierto porque a veces no nos damos cuenta de la importancia que eso tiene. Y se lo digo así tan en serio, porque a veces vemos aspectos que traen vamos a ver, a veces vemos aspectos tan importantes y los hacemos un vaso de agua, un océano, una tormenta, los maximizamos, pero cosas que quizás deben tener la importancia del caso, como es una etiqueta, y así les pudiera dar una clase solo etiquetado. No entendemos su dimensión hasta que la logramos conceptualizar, ponerla en diferentes escenarios e inclusive el valor de la marca, de la empresa, de la casa comercializadora, de los proveedores que hay detrás. Y eso es una cadena de efectos que a veces no cuantificamos. ¿Por qué hago el tema de, bueno, esto es Costa Rica, todo puede suceder? Porque igualmente si estuviera en Estados Unidos lo diría, en el mundo donde hayan personas, está inmersa la creatividad, está inmersa la innovación. En unos países más que otros, la tolerancia al fracaso o al error no es tan penalizada como sucede en países de Latinoamérica, ¿verdad? Porque hay culturas más orientadas al desarrollo. Costa Rica no es una cultura orientada al desarrollo, sí a la producción de conocimiento, a la generación de conocimiento de alto nivel. Usted me pregunta a mí, esta es una opinión personal, Costa Rica es una incubadora de conocimiento de alto nivel. ¿Cómo lo sustento? Las empresas que vienen de inversión a instalar sus operaciones aquí, transnacionales, vienen porque Costa Rica tiene condiciones para ello. De que no tenemos el nivel de empresas esperado o la cantidad de empresas para que puedan participar más personas como ustedes, estoy de acuerdo. Sin embargo, desde la misma escuela nos enseñan que si sacamos una mala nota, ya hay un castigo. En países como Finlandia, Singapur, por ejemplo, si usted saca una mala nota, el abordaje es distinto. No se ve como una penalización, pero hay un tema cultural de por medio también. ¿Y por qué hago toda esta alusión? De que todo puede suceder, peor fuera que no sucedieran cosas, que nada pasara, que estuviéramos inmersos en un mundo donde la gente, sí hay muchos que andan en automático, vemos otros que no, que andamos buscando generar posibilidades, más sin embargo, por eso la conferencia de ayer sobre habilidades globales, el pensamiento crítico, la parte ciudadana, qué es ser un buen ciudadano, cómo hablar de medio ambiente o cadenas de abastecimiento, de suministros sostenibles con un empaquetado ambiental
si, por ejemplo, su organización y las personas que contratan no conocen nada del medio ambiente y sus impactos? Entonces, vea que aquí estoy concatenando lo que vengo diciendo de la importancia de contratar personas que se adecúen a la representación de la organización y no por llenar un simple espacio. ¿Querés decir algo, Ricardo? Yo lo veo con ganas para decir algo. No, tranqui, profe. Puedes decirme lo que quieras, lo que tengas en mente. A mí me encanta, ¿cómo es que se llama? La interacción. Entonces, dale, por favor, dale. No, realmente me quedé en eso, profesor, de la necesidad de poder, de tener la capacidad de controlar el mercado. Bueno, digo yo, tal vez lo menciono así, pero con esta oportunidad de poder marcar un fallo y poder retirar. eh, Pensando un poquito en otros países tal vez más desarrollados, funciona de la misma manera. Algo malo, tome, devuélvame lo malo y aquí está lo nuevo. ¿Qué nos falta a nosotros para llegar a lo mismo? Casi que estamos ahí, ¿verdad? Eh, Tome, regreso lo que no está bien y aquí está el insumo en buenas condiciones. Eso lo permite tener una buena trazabilidad del producto y de haber identificado por parte del fabricante justamente el daño, ¿verdad? Así en muchísimas áreas, ¿verdad? No solo en comestibles, ¿verdad? También en maquinarias, en herramientas que salen fallados, porque aunque lo fabriquen máquinas, también siempre se da algún doblez mal dado, digo yo, o algo así, un error y provoca justamente que todo el lote quede malo, salió al mercado por error y regresa otra vez a fábrica para su corrección o su destrucción, pero permite eso. Igual Costa Rica está para llegar a eso, me parece. Sin duda alguna, lo que pasa es que volvemos a la capacidad de que usted tenga de conciencia. No todos somos tan conscientes. Hay algunos que tienen un nivel de conciencia mayor, otros tienen uno menor, otros lo tenemos más desarrollado por algunas experiencias y vivencias culturales. Eh, el tema de sostenibilidad en el empaquetado es fundamental, en el empaque es fundamental. ¿Por qué? Porque ya nos consumimos los recursos de las futuras generaciones. Hoy usted se mete y busca un libro sobre sostenibilidad, se habla sobre la regeneración del mundo, la regeneración de la vida. Pero viene un tema que yo siempre he planteado. ¿Cuál es quién le nutre a usted? ¿Cómo se nutre? ¿Se nutre con gente que le dice sí a todo o con gente que le aporta valor? Usted, Hace unos años, profesor, disculpe. uh-huh. Yo trabajé con una compañía muchísimos años y hace unos años visitaba yo una recicladora, tal vez una recicladora no, donde construían, como decir, piezas de madera, pero en plástico. Reciclaban el plástico para hacer, tarimas, pallets de plástico, basureros plásticos, bancas plásticas. Estoy hablándole hace unos 15 años tal vez. Y veíamos algo así como muy innovador y yo decía, hijo de mi alma, ¿esto qué mercado va a tener? Y hoy en día la necesidad es esa, porque la madera se nos va acabando, solo maderas cultivadas, los precios tal vez un poco más elevados, pero en ese momento nosotros recogíamos para llevar allá a la recicladora y lo cambiamos por tres tarimas plásticas que yo le puedo asegurar que todavía están esas tarimas plásticas dando vueltas ahí en la empresa donde estuve en esos años, justamente. Sí, y eso que decís es tan cierto porque, a ver, no hay una conciencia, no hay una, es que no hay. Y la persona que me lo diga, pues no es que sea escéptico, no, pero todavía hay mucho trabajo por hacer, muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hablamos sobre cadena de suministros? Creemos que solamente comprar, almacenar y distribuir, nada más. Cuando tengo que comprar, cómo lo voy a almacenar, cómo lo voy a distribuir, pero no las diferentes interrelaciones. Y mucho lo que estás diciendo, material que se desperdicia,
material que pudo haberse dado otro tratamiento, material que hubiera servido para A, B, C, D, E, F, G, H, I, un montón de cosas. Y no hay un aprovechamiento, entonces no hay una reconversión. Hay unos talleres que yo a veces imparto donde me llevo un montón de tiliches que me encuentro y le digo a las personas, hágame un producto mínimo viable de lo que usted tiene aquí. Mira, es que interesante lo que logran desarrollar. Y son desperdicios, residuos no valorizables y se generan. Pero, Disculpe, profe, que me perdona, interrumpa. para terminar ahí Sí, de la idea, sí, claro, ¿qué, claro. qué es lo que he visto? Que dentro de las organizaciones no se fomenta, oíme bien, una cultura proclive a experimentar, a desarrollar, a aprender. Entonces les voy a dejar esta inquietud para darle el pase a Roberto. ¿Cómo su organización aprende hoy? ¿Cómo está aprendiendo? Porque no es un tema de ir a capacitarse, sino es el retorno a esa capacitación y cómo usted la puede poner en marcha. Manejo de materiales, aquí lo he hablado. Ya voy, Roberto. Por ejemplo, la planificación, la estandarización, el trabajo, la ergonomía, la carga. Es lo que hemos venido hablando en los últimos 15 minutos, 15, 20 minutos. ¿Cómo estás planificando? ¿Estás estandarizando? ¿Tenés los equipos claros? ¿El mantenimiento? ¿El trabajo que tiene que hacerse? ¿Lo vas a hacer de una manera más inteligente, no más fuerte? A veces creemos que la persona que carga 20 o 30 cajas es la más fuerte, pero no está haciendo de manera inteligente porque hay un desgaste de energía de la persona y está afectando la ergonomía y así sucesivamente. Ahora sí, Roberto, perdona. No, no hay problema, gracias, más bien. No, que yo ahora más bien que dio más bien más elementos ahí con respecto a todo este asunto de lo que mencionaba antes de las organizaciones, que si usted se rodea de personas que le dicen que sí a todo, o más bien está en organizaciones que más bien le dicen que no a todo, porque yo siento que hay personas que sí vienen como empujando para esos cambios, pero caemos como en un cuello de botella donde de ahí no pasamos porque hay gente con mucha resistencia al cambio y yo creo que todos lo hemos experimentado en diferentes campos, ya sea de pasar de un sistema de cómputo a otro, ya sea de pasar de una forma de trabajar, hasta lo más sencillo, del tamaño de una bolsita donde usted echa algo y usted quiere tal vez maximizarlo para echarle una bolsita que sea a la medida, usted se encuentra 3 o 4 personas que le dicen que cómo va a echar eso ahí. Entonces yo siento que sí hay personas que tienen la conciencia que tal vez no no se ha desarrollado como se debe, pero que con ciertos estímulos y un poco más de educación orientada a eso, sí podríamos como cambiar la mentalidad de la mayoría de las personas, no sé, me parece. Pero tiene el micrófono apagado. Gracias por decírmelo. Eso a veces me pasa de la emoción. Lo que te estaba diciendo es cómo usted puede nutrir a alguien o puede encauzar a alguien para tomar decisiones si cuando llega a un punto no tenés el suficiente material o el contenido para comunicarlo o careces de esa habilidad para comunicarlo, no puedes incentivarlo, no puedes caer en conciencia o hacer conciencias. A veces creemos que las habilidades son propias, ¿no? También podemos trasladar otras habilidades. Y eso incide mucho en la cotidianidad de la cadena de suministros. Por eso es un tema tan interesante. Lo que le gusta y que ha estado en esto le apasiona. Principios para el manejo de materiales, bueno, también continuidad de la lámina anterior, la utilización del espacio. No hay una clara planificación, no hay un diseño de planta claro. Los sistemas, la automatización, tipo de qué material o información estoy teniendo, hojas de Excel, repositorios de datos, cómo estoy tomando decisiones. La parte ambiental, el costo del ciclo de vida de los materiales, más la propiedad, más lo que usted compra, el costo de uso,
Y los costos al final de la vida útil es el costo del ciclo de vida del manejo del material. A veces creemos que el material vale en lo que me costó, más algunos costos adyacentes. ¿Por qué le incluimos el precio de compra? Porque al final del día lo vamos a ver reflejado en el estado de resultados. Y ese puede ser un claro indicador para el manejo de los inventarios. Profesor, ¿y cuál sería la forma más correcta de plantear un indicador y una métrica en el tema de inventarios por familias de productos? Ahora, si usted maneja pocas familias de productos, establezca indicadores para cada línea o tipo de producto. Si maneja volúmenes muy altos, en familias. Y después un segundo momento por tipo de producto. Eso le va a hacer la vida más sencilla. Bueno, el transporte. El tema no lo voy a explicar porque hay una inferencia lógica sobre el tema. Lo que hay es un movimiento de bienes, personas. Un punto A, un punto B. Bien. Ahora, ¿por qué el transporte se ve influido? Ahí lo vamos a ir viendo. La ubicación, de nada le sirve que usted tenga sus operaciones en Guanacaste, pero su mercado meta o sus segmentos o su mayor participación está en Limón, porque hay un costo de transporte de gasolina, de depreciación, de mantenimiento de vehículo, de uso importante. Cada tipo de inventario requiere un transporte específico. Usted no va a llevar líquido en un contenedor. Puede trasladarlo a través de un oleoducto, por ejemplo. O puede contratar un camión, un cisterna, para que pueda poner ahí el líquido correspondiente. Siempre piense el material asociado al tipo de vehículo. ¿Qué es lo que pasa? Que se asocia material con costo de transporte. Lo barato sale muy caro. Esa máxima que todos hemos escuchado en algún momento. En logística, en transporte, es vital. Porque a veces por resguardar algunos pesos, se contrata un transporte que no es importante, que no era adecuado, y surge un evento imprevisto y ahí, bueno, ahí, si bien el seguro lo puede cubrir y demás, pero hay un tema reputacional y de imagen con el cliente que ese no lo cubre al final el seguro. Hay una pérdida también para ese cliente y probablemente vaya a buscar a otra empresa. Ya hemos hablado sobre filosofía, el libro habla sobre filosofías, yo lo quiero ver como un tema, o quiero exhortarlo a que sea un tema cultural. Y en el tema de transporte, el libro habla sobre metas de servicio al cliente. Yo quisiera que ustedes pudieran hablar acuerdos de niveles de servicio. Tiempos de demora, cantidades, frecuencias, materiales, dónde, cómo y cuándo, y quién. En un documento no mayor a 2 páginas, firmado entre las partes, para que usted entienda lo que usted se está responsabilizando y si no lo cumple, qué es lo que tiene que hacer para resarcir esa poca efectividad en la gestión, pero también la empresa hacia usted. Si usted envía un material y se ve acordado que llegaba a las 10 de la noche y va por un vía terrestre, en un tráiler, y este llega y no hay nadie esperándolo, y el tráiler tiene que quedarse ahí durmiendo hasta que abran las instalaciones, ¿de quién es la culpa? Mía, porque no recordé ese compromiso. ¿Quién debería asumir ese costo adicional en el transporte? ¿Usted como empresa que me presta el servicio o yo como contratante? En mi caso, como contratante. Para eso está el acuerdo de nivel de servicio. Cuando no se tiene, por lo general le recae a ustedes, los que brindan el servicio. Entonces no quiero que les pase eso, que eso es muy frecuente.
¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Más o menos. Pero Interesante. usted, pero Todo. usted, profesor, que yo, donde me he desarrollado en los últimos años, ha Ah, sido en el área de logística, de transportes. Ahorita estoy ok. con una empresa que se dedica justamente a movilizar equipo de ingeniería para la construcción de infraestructuras. Por él le he hecho el comentario a inicios del curso. Este, y yo estoy ahorita ahí con la parte operativa de transportes. La operación es tan dinámica que tal vez por eso me apasiona tantísimo, realmente, porque es súper dinámico el tema. Todos los días son diferentes. Usted planea un día y al otro día puede suceder alguna situación. Hay que tener respuesta inmediata para quedar bien con la actividad, ¿verdad? Que es lo fundamental. En Así algún es. momento, profesor, yo escuché, no sé si fue en este texto, el de este curso o en anteriores, no lo recuerdo, no lo tengo claro, el costo del transporte con respecto a la operación, que rondaba el 40%. No sé si usted me puede aclarar como para tenerlo más fresco. Si lo que yo Sí, estoy acarreando es el 40% del costo, digamos que es un rubro bastante importante y muchas veces se quiere minimizar y inclusive yo hasta le he mencionado hasta piratear. Digamos, el transporte muchas veces hasta se piratea. Nosotros queremos dar todas las garantías, seguros y todo, pero hay uno que por la mitad de lo que yo cobro quiere hacer el transporte porque él vive rascándola, digamos, tal pero, vez. pero es que ahí tenés un tema. Yo no he querido enfocarme en ese dato porque me parece que no es correcto. Yo no me atrevería a dar un dato. Bueno, usted trabaja en esa industria y se lo voy a poner en este sentido. No es lo mismo que usted distribuya papas que usted distribuya chayotes. Tienen características diferentes o que usted distribuya. Bueno, son sólidos. Usted me puede decir, profesor, pero son sólidos. Bueno, que usted distribuya papas y yo distribuya leche. Depende de su estructura organizacional, de su giro de negocio. Son variables, son variables que cambian la cantidad de personas, la frecuencia, la participación de mercado. Por eso yo no me atrevo a decir, sí, ese que usted dice, ese 40, para mí es correcto. No, no, me asusta más bien. Me asustan cuando hablamos de métricas tan estandarizadas porque son como de referencia, sí, 40%, pero ¿qué pasa si es más? Sí, claro. Si es más, entonces hay una decisión. Para mí 40 es altísimo. Yo terciarizaría el transporte y voy y contrato a alguien que se dedique solo a transportarme el tema. Y ese 40 puedo pasar a un 20 fácilmente y tengo un beneficio de 20. Entonces, no, eh, ahora usted me puede decir, profesor, pero es que ese tema está más en función eh, del tipo de industria, sí, pero la dinámica organizacional es distinta. Vean, esa es mi especialidad también, es una de las patas del banco de mi doctorado. Y les voy a contar algo que ha sido muy debatido, es la estandarización de los datos porcentuales. A mí, cuando alguien me dice, vea, profesor, mi estimación, como el libro dice 40, entonces yo voy a utilizar 40. No necesariamente. Vean, no necesariamente. Y por favor, no se embarquen, como dicen. No, usted sabe, disculpe, profesor, usted sabe que, digamos, me pareció un dato Alto. bastante interesante, pero no es la realidad. Yo defiendo la parte en la que trabajo, ¿verdad? Porque tengo que enfrentar de negociaciones, ¿verdad? Donde uno muchas veces tiene que poner abajo con la tarifa, con respecto a la tarifa que ya está pactada, porque está agarrando un volumen importante. Muchas veces la negociación da para ganar la buena utilidad, ¿verdad? O para dejar de percibir una porción, una porción, pero es tan dinámico que siempre hay que negociar algo. Digamos, el transporte siempre hay que negociar porque así como usted lo menciona, no se puede estandarizar, digamos, aunque viajemos todos los días de la Uruca al Coyol, va a aparecer un cliente donde diga, digamos, tal vez este monto no se lo puedo pagar, pero te voy a dar 10 viajes por semana y qué tal si hacemos así. Entonces ahí es donde cae la dinámica, ahí es donde cae y tal vez el tema de la negociación. A usted le sirve, a mí me sirve y sentémonos a ver sentémonos a pactar
proyectar a ver cómo nos va, ¿verdad? Porque si a pegarlo, siguen darlo de un porcentaje, es complicadísimo, más cuando es tan diverso lo que usted traslada, realmente. Ahora, usted puede tener rangos de negociación, que eso es otra cosa, pero el calibrar 40 de un inicio en momentos donde hay una economía de la escasez es imposible. Vea, ni siquiera tendría que hacer mucha fórmula matemática. Con solo sacar los datos de poder adquisitivo y hablar con datos macroeconómicos y microeconómicos. 40 es demasiado agresivo. O sea, con 40 prácticamente mi estructura de costos interna es tan pesada que se está comiendo toda la parte de la utilidad. Ahora vos decís, yo tengo que echar abajo. Yo le quisiera instar, Ricardo, a que a pensar como estratega y que usted me diga, profesor, entonces tengo que pensar de cómo quiero yo competir en el mercado, por volumen, por diferenciación o por costo. Ah, Ricardo, lo que usted me está diciendo es mucho más interesante, porque no necesariamente tenemos que fijar un dato. Mejor primero fijémonos en lo que decíamos al inicio, y que Roberto estuvo ahí en esa parte, de los conceptos, los usos correctos del lenguaje son más importantes que cuál fórmula tengo que utilizar para resolver algo. Y eso lo digo porque bueno, los dos están en la práctica, ustedes son profesionales, todos los que están en el curso, en la asignatura, he visto su perfil, he podido ver que son profesionales de un alto nivel. La vida no son fórmulas, porque usted esté en una asignatura, una universidad a distancia, online, donde usted va aprendiendo a su ritmo y aquí tal, no significa, óigame bien lo que voy a decir, de que no hay un nivel de exigencia alto, pero cuando las consultas son cuál fórmula tengo que utilizar, significa que la base de los conceptos o cómo puedo entrarle al tema, la base de los conceptos no está clara. Y ahí es donde la tutoría reviste una especial importancia. Las fórmulas están en el libro. Si usted entiende los conceptos, usted puede determinar cuándo usarla y cuándo no. Pero si no la entiende, los conceptos, cómo utilizar la fórmula, cómo va a traducir un dato en un generador de toma de decisión. Por ejemplo, usted está hablando ahora sobre el costo, precio que cobra un transportista por trasladar un envío. Supongamos que el costo consume el 40% de la utilidad por envío. ¿Usted seguiría manejando esa utilidad? Yo no. Yo le diría al cliente, mire, hagamos un trato. Vamos a producir otra nueva acuerdo de servicio, acuerdo de nivel de servicio, donde yo voy a tener otro contratista, lo voy a cambiar, quiero que usted lo sepa, eh, y cuando este falle, en los primeros 2 meses yo voy a asumir ese costo hacia usted. Claro, yo con el contratista, con el otro contratista, hago otro acuerdo de nivel de servicio donde establezco las reglas, qué es lo que espero, qué es lo que quiero, y si me falla a mí, entonces ya quedo cubierto con el cliente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si bien las decisiones tienen que tomarse en calientes, la cadena de suministros es una fuente de ventaja competitiva. Y ahora imagínese cuando sea completamente digitalizada, donde los acuerdos de niveles de servicio van a ser utilizados por la tecnología blockchain. Hoy en el mundo se utilizan sensores para poder rastrear el manejo y el uso eficiente de la cadena. Su empresa los está utilizando, Ricardo. Sensores, dispositivos, inteligencia de datos, ciencia de datos. Realmente nosotros, bueno, no es un material así, digamos, no sé si tal vez les explico rápidamente, son los equipos de encofrado para hacer las coladas en el levantado de equipos de ingeniería, de estructuras civiles, ¿verdad? Edificios, entonces es material muy sucio, pero igual debidamente identificado, inventariado y todo. Los camiones nosotros sí los tenemos con GPS porque compartimos ubicaciones y tiempos de llegada y todo el tema,
pero que la propia carga vaya censada y con tiempos de, digamos, así como usted lo menciona, vidas útiles, digamos, con toda la trazabilidad no funciona así, digamos, por lo menos ese material no es como ese, no es de esa manera, pero sí los camiones van con GPS para estar al tanto dónde están ubicados y poderle dar una respuesta lógica Decime, al cliente, ¿verdad? decime por qué no, si es un material que al final del día sigue siendo un material con propiedades específicas, ¿no es cierto? Así es, Y si se utiliza erróneamente o se maneja mal, ese material no puede resquebrajarse o pierde su capacidad constructiva. Imagínate el valor agregado que ustedes le puedan poner a un sensor a cada uno de esos materiales y garantizarle a la persona que el material va en un 100% conforme a sus condiciones, como un valor agregado. Con respecto a la competencia, hay un diferenciador ahí. sí, claro. Entonces, ahí es donde las tecnologías emergentes se vuelven compañeros de negocio, de trabajo. ¿Tiene sentido esto? Sí, claro. Okay. Bueno, también está el tema de la rapidez, que ya lo hemos hablado, la confiabilidad, lo acabo de explicar, la disponibilidad, la capacidad y la flexibilidad. A ver, flexibilidad. ¿Quién controla la flexibilidad? ¿La máquina o la persona? La máquina gira una instrucción, al final del día, ¿quién la ejecuta? La persona. Eso es un ejemplo clarísimo de por qué hay que contratar personas adecuadas dentro de las funciones de la cadena de suministros, con el perfil claro y las condiciones claras. Si se contrata personas y hay que estarlos actualizando, bueno, ¿cuál va a ser ese proceso de actualización y de capacitación para mejorar la eficiencia y la eficacia en la misma? Clasificación legal de los transportistas. Bueno, esto es un tema normativo que me pareció interesante, traerlo en grandes rasgos por contrato. Hay un transportista que son exentos, libres de toda regulación económica, gracias a las regulaciones del país. Transportistas privados, exento de toda regulación económica, más sin embargo, no es su actividad central. Es decir, tiene varios, tiene varios giros de negocio, pero tiene dentro de su propia capacidad instalada los camiones. ¿Cuánto cuesta tener un camión? ¿Cuánto? Uno. Camión, tráiler, contenedor. Podríamos hablar de datos. Cualquiera que sea, siempre pesa enormemente en su estructura de costos y en su estado de resultados y en el balance general. Que ahí es donde están las verdaderas decisiones. Los tipos de transporte, bueno, el aéreo, el que es autotransportista. Hoy en día también se está buscando la forma de que los transportes sean autónomos. Hay grandes avances en ello. El tema de las tuberías, como lo mencioné anteriormente, los ferrocarriles, el transporte intermodal. Y así hay de 4 ruedas, de doble propósito. La jerga sobre el tema de los transportes ha venido evolucionando. Pero yo le quisiera instar, usted viene evolucionando conforme la tecnología y los avances del mercado y las necesidades. No me responda, déjeselo usted como una inquietud, porque a veces creemos que con solo leer un libro y no investigar, por eso sigo siendo tan, eh, no quiero usar una palabra la que usualmente se utiliza, sino quiero ser insistente en poner el dedo en el renglón, que es importante estarse nutriendo de los temas sobre los cuales uno va aprendiendo. Por cuanto usted lo aprendió un día, pero a los 2 días ya hay algo nuevo. A la semana ya hay algo más novedoso. Al mes ya hay algo más todavía más novedoso. Y usted se quedó solo con lo que aprendió una vez. Entonces, cuando usted está en una conversación, no le toman tanta importancia a sus palabras porque usted está desactualizado y no se ha dado cuenta. Bueno. La gestión del transporte, todos creo que ahí en el libro lo van a ver muy bien.
Free on Board, libre a bordo, el famoso FOB. Está el FOB de origen y destino, la recolección, el prepago de la carga, el reembolso. Bueno, el libro fue editado en Estados Unidos, entonces hay algunas que podemos tomar como referencia: FOB de origen, recolección de carga. Yo pago los gastos de transporte y soy el propietario de los bienes. Si fuera yo el comprador. El prepago de la carga, si ustedes me lo venden a mí, ustedes pagan el transporte y yo después se los reintegro. El FOB de destino con recolección de carga, yo pago todo, absolutamente todo, inclusive el seguro. Hay el Bill of Landing, que es la guía de tránsito, que está acá. Está en una imagen de esta, la guía de carga. Yo le llamo el recibo, bueno, tengo un nombre, que es el recibo de lo que usted va a estar transportando, ¿no? Para que lo pueda entender más fácilmente. Vienen las direcciones donde lo compró, hacia dónde va, qué es lo que lleva, cuánto cuesta, el peso, el tamaño, y lo más importante, quién se está haciendo responsable. En este caso, para fines ilustrativos, estamos utilizando una imagen de la empresa Maersk, reconocida a nivel mundial, pero en ella se establecen las obligaciones que en caso de que suceda un evento, esta tiene que hacerse responsable. Y para mí, como dueño del bien, es un respaldo, ¿no? Para ir a reclamar los derechos sobre esos bienes. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Todo bien. Todo bien. Bueno. Ahora, las influencias macroambientales sobre la logística internacional. Vean, de aquí pueden haber múltiples factores. Factores políticos inciden en las regulaciones, en los impuestos, en las barreras. Hay factores culturales, ya los hablamos. Factores económicos, ya los hablamos. Valores, principios, creencias. Que yo le llamo ciudadanía, que es un tema de las habilidades globales. Por eso es importante, considero complementario a esta tutoría, poder tener el espacio para ver esa charla. Pero también hay otras que son macroambientales. Hay aspectos que una organización no puede controlar. Si viene un tsunami, el material queda hundido en el océano, peor que el Titanic. ¿Usted qué hace? No puede hacer nada. Pero para ello usted tiene que tener una contingencia, un plan de continuidad de su negocio, tanto en la operación logística como de cara al cliente. Y precisamente por eso la logística y la cadena de suministros son palancas de ventajas competitivas. Vea que aquí la cadena de suministros involucra todo. Le hacía la alusión a Ricardo, ¿por qué no el tema de la tecnología? A veces las barreras mentales están mismas también dentro de las organizaciones y lo vemos como un algo normal, pero no se da como un elemento o una oportunidad a generar una posibilidad, el poder trascender hacia ellas. Bueno, en lo que es la guía de estudio y en la parte 3, una lámina que creo que resume muy bien la nutrida conversación y espero no haberlos dormido. Y de nuevo, muchas gracias por estar acá. Sé que estos horarios son cansados, pero bueno, si son cansados para ustedes, que he estado ahí en la otra acera, para el profesor también es cansado, porque tiene que buscar la forma de mantenerlos activos. Las compras relacionadas con finanzas, la planificación, el mercadeo, la investigación y el desarrollo, el pulso, ver exactamente qué es lo que se necesita, si el cliente está realmente obteniendo los beneficios en tiempo y forma, la relación con los almacenes, la producción y las operaciones, etcétera, etcétera. Pero viene algo importante, de nuevo, ¿cuál es el giro de negocio? La estrategia. ¿Es una estrategia centrada en lo interno
o hacia afuera. Yo pensaría que es una estrategia centrada hacia afuera de la organización, pero también de igual forma que tenga la posibilidad de generar ventaja competitiva en la cadena de suministros. Y bueno, si la memoria no me falla, eso ha sido todo. Dudas, preguntas, retroalimentaciones que siempre son importantes. Bueno, de mi parte no, profesor. Buenísimo, muchas gracias más bien. Bueno, no, con todo gusto. Roberto, usted, por favor. Muchas gracias, pues, de verdad, muy interesante, de mucho provecho, como le digo, son importantes las tutorías más de este tipo, que es como, más como una conversación, un intercambio de criterios. Entonces, de todo, me parece que todos nos llevamos algo. Sí, vean, y eso es algo que yo he venido incentivando en estos escasos casi 3 años que he estado yo en la UNED trabajando. El hecho, por favor, no se queden solo con la lectura, participen de las conversaciones con el tutor, rétenlo, desafíenlo, pregúntenle, pero no enfoquen las conversaciones o la energía en ver cómo utilizo esta fórmula o aquella otra fórmula, no, sino entender el raciocinio integral y la construcción de posibilidades, de escenarios. Muchas veces una fórmula no lo da. Y con esa me despido, como decía Cerati, y hasta la próxima. Listo, profe. Gracias. Pura vida, nos hablamos. Ok. Buenas noches, gracias. Buenas noches.